Durante el régimen de Saddam Hussein en Irak, sus hijos no solo fueron criados en la opulencia del poder, sino entrenados metódicamente para heredarlo. Uday y Qudai, los dos hijos del dictador, fueron moldeados a imagen y semejanza de la tiranía de su padre, encarnando su crueldad y ambición desmedida. Hoy exploraremos en profundidad los crímenes, excesos y violento final de estos dos hombres, cuyo legado de terror aún resuenan en la memoria de Irak. Uday Hussein, el primogénito, nació el 18 de junio de 1966, en un momento en que su padre estaba encarcelado por un intento de asesinato fallido. Desde una edad temprana fue expuesto deliberadamente a las ejecuciones públicas de los enemigos del régimen, normalizando la violencia extrema como herramienta de control. Aunque algunos de sus profesores lo describían como un niño carismático y en apariencia alegre, también notaron su falta de disciplina y una notable incapacidad para concentrarse. Sus calificaciones fueron siempre mediocres, pero su nombre le abrió puertas que para otros eran impensables. Intentó sin éxito ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts para estudiar física nuclear, pero finalmente se matriculó en la Universidad de Bagdad, donde obtuvo títulos de Ingeniería y Ciencias Políticas bajo fuertes sospechas de que no realizó personalmente sus exámenes. Su primer contacto real con el poder llegó a los 21 años, cuando fue nombrado presidente del Comité Olímpico Iraquí y la Asociación de Fútbol. Para entonces ya había fundado su propio club deportivo Al-Rashid, utilizando amenazas, secuestros y palizas para reclutar a la fuerza a los mejores futbolistas del país. Los jugadores de su equipo eran sometidos a humillaciones sistemáticas como afeitarse la cabeza en público y recibían golpizas regulares de los guardaespaldas de Uday. Cuando la selección nacional de Irak fallaba en clasificar para torneos internacionales, Uday ordenaba castigos colectivos. Los atletas debían entrenar con pelotas de concreto y los periodistas que informaban negativamente sobre los resultados sufrían represalias brutales. Su método de tortura favorito era la falaca, una práctica medieval donde los pies desnudos de la víctima eran inmovilizados en un cepo y azotados repetidamente con varas de metal o cable. Este castigo no se limitaba a deportistas. Cualquiera que lo decepcionara o desafiara su autoridad era susceptible a sufrirlo. El nivel de terror era tal que los jugadores del fútbol comenzaron a fingir lesiones o enfermedades para evitar ser convocados a la selección nacional, pero incluso eso no lo salvaba. Sirat Hadar, un mediocampista reconocido, insistió en que estaba demasiado enfermo para jugar. En respuesta, fue secuestrado una noche de su propia cama y llevado a la sede del Comité Olímpico. Allí fue encarcelado, golpeado con cables eléctricos en las plantas de los pies docenas de veces al día durante 3 días y privado de alimento. Luego fue trasladado a un palacio presidencial donde su tortura continuó. Fue arrastrado sobre cemento áspero hasta que su espalda quedó irreconocible, obligado a revolcarse en arena para infectar sus heridas y forzado a saltar a un tanque de aguas residuales sin tratar. Uday había habilitado en el primer piso del Comité Olímpico una prisión privada exclusiva para atletas que consideraba débiles o desertores. Esa prisión incluía una cámara de tortura equipada con instrumentos medievales, una doncella de hierro, un potro de tormento y una cama metálica eléctrica. Quienes fallaban eran golpeados con barras de acero, arrastrados por el pavimento o, en actos de humillación suprema, eran orinados por el propio Uday. Su impunidad tuvo un breve alto cuando, en octubre de 1988, asesinó a Kamel Hanna, el mayordomo y guardaespaldas personal de su padre. Durante una fiesta en el club de exclusivo en Bagdad, testigos relatan que Uday golpeó al hombre ferozmente con un bastón hasta matarlo, delante de invitados horrorizados. Saddam, furioso, ordenó su encarcelamiento temporal. Pero Uday fue liberado a los pocos meses y reinstalado en su posición de privilegio. Para 1995 había fundado los Fedayeen Saddam, un cuerpo paramilitar de élite que reportaba directamente al presidente, cuyo objetivo era aplastar cualquier indicio de disidencia interna. Vestido completamente de negro y con cascos que evocaban intencionalmente a Darth Vader de Star Wars, estos militantes se convirtieron en el brazo ejecutor más temido del régimen. La personalidad de Uday era volátil e impredecible. Podía ser el anfitrión extravagante de una fiesta suntuosa y horas después cometer actos de una crueldad inimaginable. Algunos de sus crímenes parecen sacados de una pesadilla. Se cuenta que
Tras la Primera Guerra del Golfo visitó una prisión y utilizó un taladro eléctrico para perforar el cráneo de un prisionero como forma de ejecución. En otra ocasión, al sospechar que un amigo de la infancia podía divulgar información comprometedora, lo emboscó en su propia fiesta de cumpleaños número 37. Lo encarceló y personalmente le cortó la lengua para asegurarse de su silencio eterno. Uday estudiaba manuales de torturas medievales para refinar sus métodos, que incluían desde aplicar antorchas de soldador al rostro de sus víctimas hasta encerrarlas vivas en ataúdes durante días. Pero quizás el capítulo más oscuro de su vida fue el trato que dispensaba a las mujeres. Se proyectaba a sí mismo como un playboy irresistible, dueño de mansiones lujosas, una flota de autos deportivos y siempre rodeado de belleza femenina. La realidad era mucho más siniestra. Dedicaba habitaciones enteras de su residencia a mantener cautivas a mujeres jóvenes y almacenar cantidades industriales de pornografía. Si una mujer rechazaba sus avances, las consecuencias eran mortales. Cuando la esposa de un oficial del ejército se negó cortésmente a bailar con él, Uday ordenó que su marido fuera golpeado hasta la muerte. Pero lo habitual era que no les diera opción. Secuestraba, drogaba, torturaba, mutilaba y asesinaba a mujeres y adolescentes con total impunidad. Sus crímenes sexuales incluían desde agredir a mujeres en su propia noche de boda hasta secuestrar a una estudiante de una secundaria de un salón de clases. En el 2003, aún en plena invasión, sus guardias arrancaron a una novia de 18 años de la propia celebración, aún con el vestido nupcial puesto, y la encerraron en su mansión. El trauma era tan profundo que varias de sus víctimas optaron por el suicidio. Una de ellas se quitó la vida tras ser agredida durante su luna de miel. El miedo era tal que las mujeres de Bagdad se escondían en baños públicos cuando circulaba el rumor de que Uday estaba cerca. En diciembre de 1996 sufrió un intento de asesinato cuando varios desconocidos abrieron fuego contra su automóvil deportivo. Recibió múltiples impactos de balas que se alojaron en la columna vertebral y pelvis. Los médicos temieron que quedara paralizado, pero contra todo pronóstico se recuperó y volvió a caminar, aunque con una marcada cojera de por vida. Qusay Hussein, el hijo menor, nació en 1967, menos extravagante y más reservado que su hermano. Era considerado por muchos analistas como el heredero real. Dotado de una crueldad fría y metódica, de joven Saddam le encomendó responsabilidades de seguridad cruciales. En 1992 lo puso al mando del Mukhabarat, la agencia de inteligencia más poderosa y temida de Irak. Esta organización no solo era responsable de la seguridad personal del presidente, sino que tenía carta blanca para realizar secuestros, torturas y asesinatos para eliminar cualquier amenaza. Su papel se volvió crucial tras los levantamientos chiíes y kurdos de 1991. Se cree firmemente que Qusay orquestó la devastación ambiental y humana de los pantanos de Mesopotamia. Esta región, hogar de los árabes de las marismas que se habían rebelado contra Bagdad, fue sistemáticamente drenada y destruida con diques y bombas. El resultado fue la aniquilación de su ecosistema milenario y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas cuya forma de vida ancestral desapareció para siempre. Qusay no dejó de consolidar poder. En 1996 fue nombrado presidente del Consejo de Seguridad Nacional, lo que le otorgó el control directo sobre las 5 principales agencias de inteligencia y seguridad del país. Desde esta posición supervisaba todas las ramas del Estado iraquí y tenía acceso ilimitado a las transacciones financieras de la élite, incluyendo las de su propio hermano Uday, lo que lo convertía en el hombre más informado y, por tanto, más poderoso de Irak después de su padre. Cuando estalló la invasión de Irak en 2003, ambos hermanos se encontraron entre los objetivos más prioritarios de la fuerza de coalición. Los soldados estadounidenses recibieron una baraja de cartas con los 55 iraquíes más buscados. Uday era el as de corazones y Qusay el as de tréboles. Tras el colapso del régimen intentaron huir a Siria, pero las autoridades sirias le negaron la entrada. Junto con el hijo adolescente de Qusay, Mustafa, de 14 años, buscaban refugio en una mansión fortificada en la ciudad norteña de Mosul, propiedad de un leal al régimen.
Una recompensa de $15 millones por información condujo a los estadounidenses hasta su escondite. El 22 de julio del 2003, operativos de las Fuerzas Especiales respaldados por soldados de la 101 División Aerotransportada cercaron la propiedad. Al intentar ingresar, fueron recibidos con un intenso fuego rifle automático y granadas desde el segundo piso, donde los hermanos y un puñado de guardaespaldas leales se habían atrincherados. En el tiroteo inicial, 4 soldados estadounidenses resultaron heridos. Lo que siguió fue un feroz asalto que se prolongó por más de 3 horas. Los estadounidenses emplearon lanzagranadas, ametralladoras pesadas y más de 10 misiles que impactaron directamente contra la mansión, destrozando la fachada y parte de la estructura. Incluso bajo semejante fuego, Uday y Qusay continuaron resistiendo, arrojando granadas desde la ventana. Se desplegaron helicópteros de ataque, pero se descartó su uso directo por el riesgo de víctimas civiles en el denso vecindario. Finalmente, tras el impacto de los últimos misiles, las fuerzas especiales irrumpieron en la casa devastada. En un dormitorio del segundo piso encontraron los cuerpos sin vida de Uday y Qusay. El joven Mustafa, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de su abuelo de luchar hasta el final, permaneció en su escondite y abrió fuego contra los soldados, quienes se vieron forzados a matarlo. Para evitar cualquier duda sobre su destino y dar un cierre simbólico a sus víctimas, el ejército estadounidense tomó y publicó fotografías de sus cadáveres. En ellas se podían ver que ambos se habían dejado crecer las barbas para intentar pasar desapercibidos, y Uday se había afeitado la cabeza. La autopsia reveló que cada uno tenía más de 20 impactos de balas. El daño facial era tan severo que los forenses tuvieron que usar masilla de embalsamador para reconstruir sus rostros antes de que las fotos fueran divulgadas. La decisión de publicar las imágenes fue muy polémica, pero se consideró necesaria para demostrar al pueblo iraquí que su pesadilla había terminado. Sus cuerpos fueron enterrados en Tikrit, cerca de su padre, tras la ejecución de Saddam en 2006. El final de los hermanos Hussein fue tan violento como sus vidas. Uday, el sádico impredecible, y Qusay, el estratega frío y calculador, personificaron las dos caras de la tiranía de su padre. Aterrorizaron Irak durante años, utilizando desde la violencia más grotesca hasta el aparato de seguridad más sofisticado. Su muerte marcó el final simbólico de un régimen déspota y tiránico, pero también sirvió como un recordatorio sombrío de la brutalidad que Irak fue forzado a soportar.